Sí, vas a salir a pasear por el monte, te pones las botas, en tu mochila pones algo de comer, algo de beber, te abrigas por si hace algo de frío y das un paseo en buena compañía. Así iniciaba uno de los primeros vídeos donde se explicaba cómo es posible que algo que se formó bajo el mar esté ahora en lo alto de las montañas. Eso es algo con lo que los geólogos estamos acostumbrados a trabajar, pero no nos damos cuenta de que quizás sea un conocimiento no tan intuitivo y para el resto de los mortales resulte complicado de entender, ya que los procesos ocurridos escapan a la dinámica que observamos día a día. Para empezar, el tiempo de actuación de los fenómenos que llevan a formar montañas es de decenas a centenares de millones de años, y muchas veces ya nos cuesta hasta imaginar lo que sucedió hace 200 años. Por eso, en el vídeo de hoy vamos a ver este proceso de orogénesis con un poquito más de detalle y cómo sedimentos formados en el mar han acabado en lo alto de las montañas. Iremos, por lo tanto, del mar a la montaña. Para hacer el proceso un poco más sencillo, lo dividiremos en dos secciones distintas. Primero veremos cómo es posible que sepamos si unas rocas se formaron a partir de sedimentos marinos. Es decir, vamos a hacer una sección dedicada a la sedimentología y estratigrafía. Luego, veremos qué procesos hacen que esas rocas de origen marino acaben en lo alto de las montañas. Es decir, una sección dedicada a la tectónica y a la geología estructural. Las rocas sedimentarias, que son las que en mayor medida contienen los fósiles, no son una especie de bloques ubicados al azar en la corteza terrestre, sino que guardan relación entre aquellas que están, digamos, juntas. Una relación que tiene, en primera instancia, mucho que ver con las condiciones sedimentarias donde se han formado. Estas rocas tienen estructuras como ripples de corriente, con la laminación que produce, marcas de erosión en los límites de capa, gradaciones pasando de grano fino a grueso o de grueso a fino en el mismo estrato o en estratos sucesivos, o sucesiones de estratos donde cada vez son de mayor o menor espesor. Todas estas estructuras sedimentarias, y muchas más, son sellos de identidad de cada uno de los estratos que forman las rocas sedimentarias. Y estas estructuras no se disponen tampoco al azar, sino que responden a las condiciones sedimentarias que hubo en el momento en que se depositaron. Así nos permiten identificar si eran condiciones bajo el agua, o al aire libre, si eran condiciones de alta o baja profundidad, o de alta o baja energía. Un ejemplo lo vimos con la estructura que vimos en un vídeo de tempestitas, donde la laminación cruzada que se observa se formó bajo el agua en condiciones de tempestad. Pues, estudiando con cuidado las rocas sedimentarias y las estructuras que hay en ellas, levantando columnas estratigráficas y viendo cómo se relacionan las distintas columnas estratigráficas entre sí, podemos extraer gran cantidad de información, como ambiente de formación, profundidad bajo el agua, etc. De hecho, le dedicamos un vídeo casi entero a ello. La relación de estructuras sedimentarias que observamos en las rocas del pasado es la misma que observamos en medios sedimentarios actuales. Por ejemplo, la secuencia de rocas de un delta formado al desembocar un río en el mar se observan numerosas series de rocas sedimentarias, por lo que podemos concluir que esas rocas se formaron en un delta fluvial. Y no solo ello, sigamos con el ejemplo del delta. Un delta fluvial tiene tres partes bien diferenciadas, que de tierra a mar son las siguientes: una llanura deltaica, un frente deltaico y el prodelta. Estos dos últimos ya bajo el nivel del mar. Cuando se produce sedimentación pueden ocurrir diversos procesos. Podemos tener un aporte de sedimentos que nos vaya llenando la cuenca sedimentaria, produciendo un descenso del nivel del mar en esa cuenca, ocurriendo lo que se muestra en esta imagen. Vemos como con el aporte de sedimentos, la línea de costa se mete cada vez más en el mar, y la llanura deltaica poco a poco se pone por encima del frente deltaico, y el frente deltaico se nos pone por encima del prodelta. Se produce un descenso, una regresión del nivel del mar, dando una típica secuencia sedimentaria regresiva.
Podemos tener una serie de procesos que den lugar a un ascenso del nivel del mar. En este caso, la línea de costa se desplazará tierra adentro, y los sedimentos del prodelta se pondrán por encima de los del frente deltaico, y los del frente deltaico por encima de los de la llanura deltaica. Se produce un ascenso, una transgresión del nivel del mar, dando la típica secuencia sedimentaria transgresiva. Estos fenómenos de transgresión o regresión se observan en medios sedimentarios actuales y también se observan en series de rocas sedimentarias. Todo ello unido, desde las estructuras sedimentarias que observamos en las rocas, así como la relación que guardan las distintas rocas sedimentarias entre ellas, nos permite concluir en qué condiciones se formaron estas rocas, si se formaron en condiciones subaéreas, o bajo el agua, a poca o mucha profundidad, o si se fue ganando profundidad o no. Y no solo para el ejemplo del delta que he puesto, sino para otros muchos ambientes sedimentarios como llanuras mareales, sistemas de playa, plataformas siliciclásticas, rampas o plataformas carbonatadas, taludes continentales, etc. Todo ello unido al contenido fósil que puedan tener las rocas nos permite concluir la primera de las cuestiones con las que partíamos. ¿Cómo sabemos que las distintas rocas se forman bajo el mar o no? Lo siguiente es ver cómo estas rocas llegaron a formar las montañas que vemos hoy en día. Y eso es en lo que se centra el vídeo al que hacíamos mención al inicio, y que completaremos con esta segunda parte. Existe un motor principal para la dinámica de este planeta, que es el movimiento de las placas tectónicas. Ya he hablado de él en algunos vídeos, y la gasolina que mueve este motor me lo guardo para otro vídeo. Lo que sí sabemos es que los continentes actuales y del pasado se han estado moviendo todo el tiempo. Indicios de ellos hay muchos. Ya lo dejé ver en el vídeo de los arcas de Noé. Pero existe otra observación muy poderosa que nos muestra el movimiento de los continentes del pasado. El paleomagnetismo. Esto funciona algo así. Ya hemos visto cómo las rocas del pasado se quedan impregnadas con el magnetismo que había por aquel entonces. Se denomina magnetismo remanente. Y cuando sacamos los componentes que nos definen este campo magnético remanente, orientación, intensidad, inclinación y declinación magnética, las referimos con respecto al campo magnético actual. Y nos damos cuenta de varias cosas, como que la orientación del campo magnético puede ser contraria a la actual, pero de algo también bastante importante. Imaginemos un continente en el planeta Tierra con un determinado campo magnético en el momento actual, en el cual vamos observando el magnetismo remanente de las sucesivas rocas hacia atrás en el tiempo. La orientación de los vectores que definen la inclinación y declinación magnética remanente, que se hacen con referencia al campo magnético actual, nos muestran como si este campo magnético del pasado hubiese estado viajando por el planeta a lo largo del tiempo. Y ya, si observamos los vectores magnéticos remanentes de distintos continentes, nos podrían mostrar que el campo magnético viajó por dos sitios distintos al mismo tiempo a lo largo del tiempo. Algo así como 2 o 3 campos magnéticos distintos al mismo tiempo. En realidad es lo que se observa y se llama deriva polar aparente, por una supuesta deriva de los polos magnéticos. Pero esto es algo verdaderamente complicado que suceda, por no decir imposible. De ahí lo de aparente. Pero esto es algo que encuentra fácil solución. Dejamos el campo magnético inmóvil y quienes se movieron fueron los continentes donde estaban las rocas que adquirieron el magnetismo remanente. Al igual que se mueven los continentes hoy en día. Observaciones paleontológicas, así como paleomagnéticas, y de los continentes actuales nos muestran que estos se han estado moviendo todo el tiempo, incluidas las rocas sedimentarias de origen marino que había en ellas. Y este movimiento de los continentes va a generar esfuerzos, y estos esfuerzos van a generar deformación en las rocas que podemos examinar y evaluar. Con el paleomagnetismo podemos reconstruir la trayectoria que siguió una masa continental en su desplazamiento. Y curiosamente, la orientación de los esfuerzos que dan lugar a las estructuras de deformación
así como la orientación de estas estructuras de deformación es acorde al desplazamiento de estas masas continentales. Lo observamos, por ejemplo, en la historia geológica de la península ibérica, donde la rotación que sufrió en sentido contrario a las agujas del reloj en su desplazamiento hacia el noreste es acorde con el oroclinal que se observa en el macizo espérico de la cordillera Cantábrica. La orientación de las estructuras de deformación de los subsiguientes Pirineos o macizos alpinos de la península, cabalgamientos, mantos de plegamiento, etc., son acordes con el desplazamiento de la península ibérica desde el Cretácico hasta la actualidad. Por tanto, el estudio de la geología nos permite observar lo siguiente. Las rocas sedimentarias del pasado se formaron en distintos ambientes sedimentarios, incluidos ambientes marinos o continentales. Los datos paleomagnéticos y paleontológicos nos muestran que las masas continentales del pasado se han estado moviendo continuamente, creando y destruyendo continentes y océanos. Y las estructuras de deformación de las rocas observadas en las cadenas montañosas son acordes al desplazamiento de los continentes del pasado. Concluimos, por tanto, que las rocas con fósiles marinos que se observan en lo alto de las montañas se formaron en el mar hace millones de años y que por procesos tectónicos se han levantado hasta su posición actual. Y ya sabes, si te interesan más historias como estas, puedes suscribirte al canal y darle a la campanita, dejar algún comentario y seguir viendo los vídeos que vaya subiendo por aquí. Hasta entonces, nos seguimos viendo. Un saludo.